Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, a ver quién está por ahí ya conectado. Ya se conectó de alguna manera dos. Bueno, ya van dos conectados. Y hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. El Padre les bendiga. Saludos. Ahí está mi amado hermano en Ben. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Ani, mi hermano Gastón también. Felicidades, el Señor Jesús los bendiga. Saludos, buenas noches. Héctor Guifarro también está conectado. Saludos, buenas noches. Señor Jesús lo bendiga. Rafael Peralta, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Rafa, el Padre te bendiga. Saludos. Shelly Suárez, hola, ¿qué tal? Hola, mi amor, el Padre te bendiga. Saludos. Carolina Soto, alias Nina. Qué gusto saludarte, buenas noches. Aquí estoy entonces. A ver, discúlpenme, a ver quién puede, por decirlo así, se escucha. Se escucha. Sonido. Martín Gustavo, buenas noches. Jocelyn Paola, hola, ¿qué tal? Baje un poco el teléfono, vamos a ver. Aquí me recomiendan bajar un poco el teléfono, a ver qué tal, mejoró, empeoró. Val, sí reconoce dónde es que estoy, ¿no, Alfonsito? Mire, aquí transmitiendo desde el comedor de su casa, aquí con su adorable madrecita. Gloria al Señor. Bueno, el Señor, aquí estamos entonces, desde la ciudad bonita, Bucaramanga. Desde la casa de la familia, digamos, de la familia, de la mamá y del papá del hermano Pastor Juan Manuel, del hermano Alfonso. Aquí estamos en familia, entonces transmitiendo desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Buen clima, gracias al Señor. Estaba aguacero cerrado, lluvia, congestión, todo lo más horrible y feo. Y bueno, fue llegar yo y Santiago y todo se compuso, gracias al Señor. Date cuenta, se compuso el clima. Trajimos el sol, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, entonces, qué gusto poder saludarlos en esta noche y compartir juntos esta vida de fe. Y bien, vamos entonces a continuar esta noche con la enseñanza acerca de la carta a los romanos. Y bueno, vamos ya en el capítulo 8. Y bueno, vamos en el capítulo 8 y siempre estamos haciendo un pequeño repaso. Y bueno, en el pequeño repaso que hacemos entonces, pues participan los demás hermanos cuando estamos haciéndolo allí de manera presencial. Esta noche pues difícil es porque bueno, no hay forma, no hay manera, sin embargo pues entonces el resumencito lo haré yo, entonces me toca a mí. Pero bien, primero vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar, vamos a pedir para que sea el Padre en esta hora, por medio de la obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi hermana Gabriela. Bendiciones. También el pastor Juan Manuel. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel. El Señor Jesús te bendiga. Flor de María, el Señor la bendiga también. Y entonces, bien, oramos. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo vengo en esta hora, Señor, puesto de acuerdo con mis hermanos para confesar y reconocer tu deidad y exclusividad como único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas. Para confesar que ha sido y es única y exclusivamente por medio de la fe en Él y en la obra que Él hizo en la cruz, a través de esa sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos estar delante de ti, disfrutar de tu santidad, y podemos llamarte Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio, el don que nos has dado de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Y oramos en esta hora puestos también de acuerdo, Señor, con esa gratitud en nuestros corazones, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, nuestra necesidad, nuestra dependencia en todo y para todo de ti.
Padre, obra con tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, por amor a ti mismo te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre. Que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo la revelación, Señor, de tu palabra, de tu voluntad a nuestras vidas. Danos, Señor, en esta hora la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Padre, y produzca, Señor, esa vida para la cual tú la enviaste. Y que esa vida no solamente abunde, sino que también sobreabunde para que lo que también aquí por gracia, Señor, hoy recibamos, por gracia podamos dar, Padre bueno. Toma tú control de este tiempo, Señor. Te pedimos que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas, que las tinieblas retrocedan, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Que nos ayudes, Padre bueno, para que en tu luz veamos la luz. Por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, en este tiempo y nuestras vidas. Y en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Ana Zúñiga, hola, ¿qué tal, Ana? El Señor la bendiga más, saludos. Bueno, entonces bien, como les decía, estamos entonces estudiando, escudriñando la carta a los romanos y vamos a dar inicio al capítulo número 8. Quiero entonces también, pues de alguna manera, ese capítulo 8, partirlo en lo que es entonces el, llamémoslo título que aparece ahí en el versículo 1, que habla acerca de viviendo en el Espíritu, y entonces del 1 al 27, y Dios mediante entonces la próxima clase, la próxima enseñanza la hacemos del 28 al 39, porque es entonces extenso, bastante extenso. Y la idea es entonces ir, digamos, poco a poco, despacio, pero con buena letra, no hay afán. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Y pues esto es de realmente, entonces, en lo que está consistiendo esa eternidad, en ese conocimiento acerca del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagámoslo de esa manera. Vamos a dividir, como les digo, entonces en dos este capítulo número 8. Bien, hacer ese pequeño, ahora como les decía, hacemos ese pequeño resumen con respecto a el capítulo número 7. Oiga, mi hermano Oscar Mauricio, el Señor, Oscar Mario, perdón, el Señor Jesús te bendiga. Osquitar, un abrazo. Padre te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Entonces, ahí en el capítulo 7, vemos como a la altura del versículo 1, mi hermana María Teresa, buenas noches, está tomando entonces, haciendo, digamos, el Espíritu Santo a través de nuestro amado hermano Pablo, esa analogía, entonces está haciendo esa comparación. Esa comparación que es entonces, escúchenme bien, que consiste en usar las cosas de este mundo, las cosas de esta carne, para a través de ellas entender las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. María Lucero, Lucerito, el Señor Jesús te bendiga, por aquí estamos. Yo no sé si todavía estés por aquí en Colombia comiendo bueno y pasando bueno. Saludos, Lucerito. Y que entonces eso es, ¿ve? Porque entonces en Juan 4:24 el Señor Jesucristo le manifiesta a la mujer en el pozo esa grandiosa, esa maravillosa revelación. Por eso es importante considerar que entonces esa palabra del Padre hablada a través del Hijo es entonces para nosotros como cristianos en sí misma lo que es como tal la verdad, o sea, la revelación ya completa acerca entonces del Dios, del Padre que hizo el mundo y todas las cosas, el Dios único y verdadero, el Creador. Y entonces ahí en Juan 4:24, vamos allí para que entonces suenen esas hojitas, para que no parafraseemos mucho, sino que entonces usemos la Biblia, seamos expertos en la Biblia, conozcamos y tomemos entonces
la palabra en nuestras manos y vamos con nuestros ojos, lo leamos. En Juan 4, 24. Esa porción maravillosa, como les decía, donde entonces, ay, 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 después me cuenta todas esas cosas maravillosas, Lucerito. Allí entonces, a la mujer en el pozo, a la mujer samaritana, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, trae la revelación del Padre, exacta, final, acerca del Padre. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces manifiesta a esa mujer, le manifiesta a esa mujer en el pozo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nos está manifestando entonces la esencia, sustancia. La sustancia acerca de Dios, acerca del Padre. Dios es espíritu. Entonces está manifestándonos la sustancia de Dios. O sea, está entonces manifestándonos, por hablarlo de una manera más comprensible, la naturaleza de ese ser divino que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Y allí en Génesis, en el capítulo 6, vemos también algo maravilloso. Y a la altura del versículo capítulo 6, versículo entonces, capítulo 6, versículo 'Ay, espere porque no sé, es que no estoy como viendo bien, hermano, no, discúlpeme. Ok, sí, capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sandrita Rivera, hola, ¿qué tal? Buenas noches, el Padre te bendiga. Entonces aquí ya de manera clara está entonces manifestando también esa sustancia acerca de el hombre. Y está entonces dejando claro acerca de esa sustancia del hombre, y es que el hombre entonces es carne. Doña Berta, buenas noches, el Padre le bendiga, saludos. Y que con esto entonces, hola Cristina, buenas noches, el Señor Jesús te bendiga. Lo que nosotros debemos entonces tener claridad es esa diferencia de la cual la Biblia nos está dando testimonio que existe entre Dios y el hombre. Somos entonces diferentes. Dios es espíritu y el hombre es carne. Y por eso aquí habla acerca de la analogía del matrimonio. Porque entonces la vida que nosotros, digámoslo así, como hombres, como seres humanos, carne que somos, y en este mundo físico, material en el que vivimos, las cosas para las cosas que para nosotros son entendibles, para las cosas que podemos entonces usar nuestro intelecto, nuestra razón, ese sentido común que el Dios que nos creó nos dio, entonces son las cosas de la carne, las cosas de este mundo. Y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo les hablaba en parábolas. Y aquí entonces vemos esa parábola o esa analogía, esa comparación. Y que entonces está siendo usada por Dios para
por medio de las cosas que para nosotros son razonablemente entendibles, poder darnos entonces entendimiento, conocimiento acerca de las cosas espirituales. Y eso es, escúchenme bien, en eso consiste la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, en traer la revelación. ¿Ve? En traer esa revelación, entonces que ese velo entonces se ha quitado para que nosotros podamos ver que, aunque digámoslo así, está diciendo o hablando acerca de cosas de la carne en la Biblia, con eso lo que el Señor realmente nos está entonces manifestando o dando a entender es las cosas espirituales. Les he dicho, les he hablado acerca, digamos, de el testimonio de esa persona o de ese cantante que entonces le hacen esa entrevista y él entonces de alguna forma dice que, vaya, los acusan de manera injusta por estar predicando, enseñando el evangelio de la prosperidad. Y entonces este hombre, digamos, se defiende y dice que cuando él era niño y cuando él era niño y iba con sus padres a una iglesia cristiana donde, digamos, él se educó como cristiano y donde estaban sus padres, él escuchaba hablar entonces tanto de Jesucristo como del diablo. Pero que ya después él, de adulto, entonces leyendo y meditando en el Evangelio, se dio cuenta que en el Evangelio Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro, hablaba más acerca del dinero que del mismo diablo. Entonces, ¿de qué manera, de qué, digamos, argumentan aquellos que falsamente lo critican por estar, digamos, predicando un evangelio de prosperidad basado en el dinero, donde el mismo Maestro, el mismo Jesucristo, entonces en el evangelio habla mucho más acerca del dinero que incluso de Satanás, que del diablo? Y que entonces él entendió que efectivamente, pues, digámoslo así, en esa iglesia donde él se crió, se educó de niño, pues era una iglesia que entonces no estaba o no tenía conocimiento acerca del verdadero evangelio. Y que no era falso, ni era otro evangelio, sino que es efectivamente ese evangelio de la prosperidad, es el que Jesucristo, el Hijo de Dios, predicó. ¿Ok? Esta persona, entonces efectivamente, como no obra en él el Espíritu Santo, pues él lo que puede estar o lo que puede ver es lo que su carne le permite ver. Y donde está entonces su tesoro, está su corazón. Donde está su corazón está su tesoro, perdón. Y la Biblia nos enseña acerca de ellos, de esos entonces falsos maestros cuyo Dios es el vientre, terrenales, que solamente entonces tienen o le dan únicamente prioridad a las cosas de la carne. Y eso también lo vamos a estar viendo y lo vamos a desarrollar ahorita en la enseñanza. Pero entonces, ok, ojo. Cuando vemos entonces allí en Romanos que el Señor está usando a través del Espíritu Santo, a través del hermano Pablo, está usando esa analogía, esa parábola, esa comparación de manera maravillosa para poder entonces explicar entonces el propósito como tal de la ley y en lo que consiste como tal la gracia. Ana Castro, amén, buenas noches, saludos. Ve, entonces dice ahí que no sabéis entonces los que hablan, los que conocen la ley, que mientras que el marido está vivo, entonces, mientras que dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea en el hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, pero que si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces está hablando acerca entonces, escúchenme bien, acerca de ser libre de la ley, de la libertad
a la cual entonces, escúcheme bien, nos ha llevado nuestro Señor Jesucristo, nuestro entonces ahora marido. Y que esto es fundamental. Tener claro el entendimiento acerca en qué consiste el ser libre de la ley. Porque de manera errónea no podemos entonces caer en la mentira y en el engaño del diablo, entonces en pensar de que el hecho de ser o hablar acerca de la libertad de la ley está entonces de alguna manera diciéndole al hombre que puede infringirla o que no tiene que obedecerla. Estefanía Villalobos, hola, Jesús bendiga, Jesús te bendiga. Sino que hablar acerca correctamente de ser libre de la ley es entender de que no ha sido y no es y no va a ser por las obras mías, justas o injustas, que voy a hacer o estoy siendo impedido o permitido a presentarme delante del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Sino que el correcto entendimiento acerca de ser libre de la ley, y ya entonces vamos a continuar en el 8 viéndolo, es tener claridad acerca de que ya yo entiendo y tengo claro que no es mi propia obra, que no es mi propia justicia, que no es lo que yo haya hecho o dejado de hacer lo que me permite o me impide acercarme a Dios, sino que ese acercamiento con Él ha sido y es únicamente posible a través de la fe en su Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, ojo, mucha atención, porque allí en Judas nos está, digamos, hablando precisamente acerca de, vamos un momento allí, Judas no tiene capítulo. Judas nos está hablando entonces acerca de capítulo 3, capítulo no, versículo 3, porque no tiene capítulo, acerca de esta realidad en la cual nosotros entonces debemos entonces por medio tenemos gracias al Espíritu Santo la revelación acerca de la verdad, de la correcta verdad, del verdadero significado acerca de morir con Cristo para ser libres de la ley y poder entonces unirnos ahora a Él a través de la gracia. Dice, amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ojo! Entonces entonces que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, entonces que el propósito de la ley es que el hombre entienda y confiese que es pecador. Entonces una vez que el hombre confiesa que es pecador, ya la ley se cumplió y entonces ahora es libre de la ley y ya entonces no tiene que guardar ni tiene que obedecer la ley. Y eso no es, en eso no consiste. En eso no consiste. Ser libre de la ley consiste en, efectivamente, ser libre de pretender, creer que yo debo hacer algo para
merecer para obtener el favor de Dios. Y que entonces si yo hago esto, soy aprobado por Dios. Y si no lo hago, soy reprobado por Dios. Y entonces si hago esto y soy aprobado por Dios, tengo comunión con Dios y pues lo que tengo o recibo es el favor de Dios. Porque dice claramente el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces que si yo entonces entiendo que no, me frustro y entonces retrocedo. Pero si he sido o soy libre de lo que está hablando ahí, ¿o no sabéis que mientras el hombre está vivo, la ley se enseñorea en él? Pero que entonces, una vez que muere, y una vez que muere es que reconoce que la paga del pecado es la muerte. Entonces, usted es pecador, sí. Entonces la ley ya cumplió el propósito de hacer que entendiera que es que pecador. Y que la consecuencia, el resultado de no creer en Jesucristo, y por esa incredulidad lo que se va a aplicar es entonces la ley. La paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que va a recibir, la justicia de Dios. Pero que si se arrepiente, entonces y cree y recibe la gracia, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, sus pecados son perdonados. Y tiene entonces y recibe misericordia de Dios. Y les he hablado acerca entonces de eso y hemos compartido cómo las personas, digamos, cegados, engañados por el Satanás, por el diablo, pues que a través de la mentira y el engaño hace y entonces pone al hombre, a Dios en mal delante del hombre. Vemos cómo los hombres blasfeman en todo tiempo y así no lo reconozcan con su corazón, en su pensamiento, y aunque no lo niegue, aunque su religión, digamos, los maquille, el malo del paseo es Dios y el injusto es Dios. Y a mí no me parece justo Dios, y donde dice la Biblia claramente que, miremos un momento allí, Deuteronomio 32. Carlos Cruz Muñoz, eso, Carlos Cruz, el Señor Jesús te bendiga, mi hermano, saludos, buenas noches. Dice, Él es, Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es que justo y recto. La corrupción no es suya, Dios es incorruptible. Y cuesta mucho entonces, es imposible si no obra el Espíritu Santo entender cómo el Dios incorruptible permite que la criatura se corrompa. Es imposible, casi literal como se lo dijo el Señor a Pedro. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Para los hombres esto es imposible. Y por eso hay tantas denominaciones y por eso hay tantas sectas y por eso hay tantas, porque todos están tratando de darle explicación a todas las, digamos, necesidades de respuesta, a todas las preguntas y a todas las necesidades de comprobación acerca de la existencia de Dios que los hombres buscan a través de la religión. ¿Ve? Pero entonces, si obra el Espíritu Santo, es diferente, porque entonces el Espíritu Santo ahora sí nos da a nosotros entendimiento acerca de cómo es que es posible, claro que sí, que el Dios incorruptible es amor, entonces permita que la criatura tome y use ese derecho divino que Él le dio para entonces permanecer en Él incorruptible o corromperse. Y que desde el principio estamos viendo claramente cómo entonces efectivamente nuestra naturaleza como carne, entonces lo que nos lleva es a la corrupción. Bien, entonces, mis amados hermanos, la Biblia está dando testimonio acerca de que todos los seres humanos, la historia y la conclusión es esta: unos van a recibir la justicia, el juicio de Dios, y otros estamos recibiendo su misericordia. Y eso es todo. Pero ninguno está recibiendo injusticia. Porque la corrupción no es suya. Toda injusticia es pecado, la Biblia lo enseña.
Primera de Juan capítulo 5. ¿Qué es el pecado? La injusticia. Entonces, al decir, digamos que Dios es injusto, es decir que Dios es pecador. Pero no, mis amados hermanos. Toda la historia del ser humano es que unos están recibiendo su justicia, su juicio, y otros estamos recibiendo su misericordia, su amor, su gracia. Pero ninguno está recibiendo injusticia, porque no hay injusticia en él. No hay injusticia en él. Bien, y que entonces, por eso, estaba tomando, como les digo, aquí, y dice que estos entonces niegan a Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo porque convierten en libertinaje la gracia. Y entonces, ok, perfecto. Pecaremos porque entonces no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahí aclaraba la parte que sigue, ya estoy ya después de la analogía del matrimonio. No hemos terminado el resumen y haciendo el resumen casi que nos va la ley. Así es, ya bueno, los que saben cómo son, cómo es la cosa. Y estaba ahí atrás y bueno, todo el tiempo está explicando lo mismo. Y entonces continúa diciendo y hablando acerca del pecado que mora en mí, y entonces está dándole entendimiento acerca de la naturaleza nuestra, la naturaleza del hombre, y que entonces debido a esa naturaleza nuestra, que es, digamos, que somos carne, entonces no podemos pretender pensar que entonces efectivamente el hecho de que hayamos entonces sido libres de la ley, sido libres de la ley, entonces no tenemos que guardar, obedecer la ley. ¿Por qué? Porque entonces no es verdad, porque ahí lo dice claramente en el 12, que de verdad que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que hace esa ley ahora en mí como creyente? Entonces me hace y me da entendimiento día con día acerca de mi realidad y de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero vivir más en esta vida, en esta carne, porque mientras esté en esta carne, siempre y hay esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa en mí, que aunque con mi mente sirvo a la ley de Dios, veo otra realidad en la ley, en mi cuerpo, que con la ley de mi carne sirvo al pecado. Miserable de mí. Entonces, ya para concluir, ya estoy concluyendo, ahora sí estoy concluyendo porque ya voy en el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que hace que la ley, que el mandamiento sea santo, justo y bueno. ¿Pero para qué? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ven? Para que podamos entonces cada día, cada vez tener día con día claridad, entendimiento acerca de que lo más grandioso y lo más maravilloso ha sido y es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Esa fe en la obra maravillosa que Él hizo. Que si hay salvación y existe la salvación que es por obra, pero por la obra de Él. Por la obra que Él hizo. Y eso es gracias a que la ley, dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Pero, perdón, mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una yod, ni acor, se dejará de cumplir de todas las cosas que están escritas en la ley. Yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. La ley está buscando entonces al justo, al que hace justicia, y no lo halló. Dios miró desde el cielo para ver si había un entendido que hiciera lo bueno, y no lo halló. Vinieron todos a Juan confesando sus pecados, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a bautizarse
y no confesó. Ninguno. Ahí está. La ley estaba buscando y por eso Él es el justo y el que justifica. David Julián, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Buenas noches. Entonces, mis amados hermanos, ahora viene en el capítulo 8 y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esto está entonces hablando acerca de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Estoy hablando muy duro? No. Ok. Pues los que están en la gracia. A los que están entonces en la justicia, que es por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya hemos ido y hemos muerto a la ley y nos ha librado entonces de la ley. ¿Pero de qué? Acuérdense. De la condenación, de la culpa. No se equivoquen, recuerden, bien atentos, bien abiertos los oídos y los ojitos espirituales para que no sean confundidos ni confundan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para que los que saben y los que tienen claro que su justicia es la justicia que han recibido a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que hoy hablamos acerca de justos, y la Biblia los llama a los justos, resplandecerán como las estrellas en la eternidad, pero que está hablando acerca de los justos que han sido justificados a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que Él es el justo y el que justifica. Ya eso lo explicamos en el capítulo 3, también hay de Romanos, pero siempre es el mismo rompecabezas. Y para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme entonces, no a la carne, sino al Espíritu. ¿Qué significa no andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es entonces exactamente, si yo hago esto, obtengo el favor de Dios. Si yo dejo de hacer, de hacer esto, me puedo acercar a Dios. Entonces, ¿qué tengo que ponerme a hacer? ¿O qué tengo que ponerme a dejar de hacer para merecer el favor de Dios? Para agradar a Dios. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Porque este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Y la Biblia nos está enseñando que en quien el Padre tiene toda complacencia es en Él, en el justo, en nuestro Señor Jesucristo. Y que ahora la gracia consiste en esa complacencia que tiene en Él ser transferida a nosotros. Porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Eso es andar conforme al Espíritu y andar conforme a la carne. Y para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Para los que andan conforme al Espíritu. Entonces habla aquí, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley del pecado y de la muerte es entonces de la justicia, que es a través de las obras de tengo que hacer esto y tengo que dejar de hacer esto. Y haciendo esto y dejando de hacer esto, puedo obtener el favor de Dios, estar en su presencia. ¿Ven? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Es la ley entonces de esa gracia. Como entonces allí nuestro Señor Jesucristo está manifestándole, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, porque ellos estaban justificándose por sus propias obras. Y ellos en su corazón entonces meditaban acerca de qué habían hecho bueno o qué habían hecho malo, y conforme entonces, digámoslo así, lo bueno que habían hecho o lo bueno que estuvieran haciendo, los habilitaba o los facultaba para merecer el favor de Dios. Por eso a lo suyo vino y a los suyos ¿qué? No lo recibieron. Y pues está hablando y enfocándose, cuando vimos entonces los de la derecha y los de la izquierda, de manera específica, cómo entonces les fue más difícil y les costó a los fariseos. Porque entonces los fariseos, los religiosos, la ley incluso no les era suficiente, sino que entonces necesitaron más. Y por eso le añadieron la tradición de los ancianos. Y eso concuerda con las palabras allá de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando vienen a criticar a sus discípulos porque comen pan con manos inmundas? Es decir, sin lavar. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, bueno, ¿ustedes por qué también aferrándose a las tradiciones de los ancianos? Entonces, no obedecen la ley de Dios. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que no honre padre y madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, es corbán todo aquello con que honrar a mi padre y a mi madre, y lo hace entonces librado, soy librado entonces del mandamiento. Invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición, porque entonces para el religioso necesita más. No le es suficiente entonces, digámoslo, la ley de los 10 mandamientos, sino que necesita las ordenanzas, necesita los preceptos, necesita añadirle más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está manifestando cómo entonces Dios condenó el pecado en la carne, para que como entonces nuestro Señor Jesucristo, ya no lo parafraseemos más, vayámoslo, literalmente lo dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, entonces, a lo que ya hemos hablado una y otra vez, el resumen ejecutivo en sí de lo que es la ley. La paga del pecado es la muerte. Por causa del pecado, muere. Y que el pecador tiene que morir. Entonces, que lo que Dios está haciendo es, a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio a Él, imputándole nuestros pecados, para que Él los lleve en su carne. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, escúchenme bien, está en la cruz, recuerden, le dieron a beber la copa con vinagre. La ira de Dios. La ira de Dios que causa el pecado, porque lo que el pecado causa en Dios es ira. Roxana Zumbado, hola, ¿qué tal? Buenas noches, el Señor Jesús te bendiga. Lida Rodríguez, hola, Jesús te bendiga, saludos. Y entonces, literal, no es un cuentico, ni es que nosotros entonces estemos haciendo, digamos, conjeturas, sino que la Biblia dice claramente que en la cruz al Señor le dieron a beber vinagre. Y una vez entró el vinagre, así, veámoslo para que no parafraseemos más, en Juan, capítulo
20, 19, versículo 20 y 30, 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Cuando hubo qué? Cuando hubo tomado el vinagre, cuando el vinagre, que representa la copa de la ira de Dios por causa del pecado, entró en él. Hecho está, consumado es. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Pero lo que entonces hoy, con el entendimiento, usted y yo tenemos claridad, y cuando lo vemos allá en la sombra, durante 1500 años el Padre le dio mandamiento a través de Moisés al pueblo de Israel que hicieran el sacrificio, que sacrificaran las víctimas, y efectivamente, así como hemos estudiado, vemos acerca de cómo se llevaba a cabo el sacrificio, donde efectivo era de que la persona traía la víctima, el animalito, el cordero, confesaba su pecado, y a través de la imposición de las manos, el sumo sacerdote, el sacerdote imponía manos sobre la víctima, y una vez que imponía entonces esa mano sobre la víctima y invocaba el nombre de Jehová, el pecado del culpable, de la persona pues que ofrecía el sacrificio, pasaba a la víctima y inmediatamente lo degollaba. Porque la paga del pecado es la muerte, entonces él tiene que morir por el pecado. Pero el que moría era el cordero, el inocente que había hecho el cordero. Y por eso Juan el Bautista dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mayra, Jesús te bendiga. Mayra Vega, Jesús te guarde. Sigurd Roy Vázquez, el Señor lo bendiga. Así, en la sombra. De igual manera, entonces, al momento que nuestro Señor Jesucristo bebió el vinagre en la copa de la ira de Dios, y por eso en Getsemaní ora diciendo: si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Lo que tú has establecido en tu voluntad. Y es entonces que el Hijo viniera y se manifestara a este mundo y tomara, literal, el lugar del hombre, por quien él, por causa de él, fueron hechas todas las cosas. Los hice por ti, para ti, entonces ahora sálvalos. Y ahí, entonces, es donde ocurre de manera, digamos, legal esa imputación de nuestros pecados a la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: ciertamente Él llevó nuestros pecados en su carne. Así, Él fue molido por nuestras transgresiones. Isaías 53. Miremoslo rápidamente para que haya entendimiento bíblicamente acerca de qué es, cómo el Espíritu Santo, a través del hermano Pablo, está entonces explicándonos con las Escrituras y a través de la revelación del Espíritu Santo la obra redentora de nuestro Padre Celestial a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo se está llevando a cabo. Isaías 53 dice: subirá, desde el 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros, ¿quién? Miró Dios desde el cielo para ver si hallaba uno solo bueno y no lo halló. No, pero es que sí, está buscando de Dios, está buscando de Dios. El Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ojo, eso es lo que está libre la Biblia hablando. Así como ese sumo sacerdote imponiendo las manos, el pecado del transgresor, del culpable, pasaba a la víctima o inocente. Así también el pecado del hombre entró en la carne de Jesucristo, el Hijo de Dios, y murió en la carne, porque la paga del pecado es la muerte. Porque Dios condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué condenó el pecado en la carne? Porque es por medio de la debilidad de la carne que los hombres pecamos. ¿O no? La mujer que me diste por compañera, ¿y la sacó de dónde? De su carne. Esta ciertamente es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y la serpiente, que era astuta, entonces se enfocó en la debilidad. Entonces la debilidad del hombre es la mujer, no, la carne, no es la carne. Entonces condenó el pecado en la carne. Y eso es lo que entonces está diciendo. Y eso es entonces lo que realmente está ocurriendo de manera legal. Porque acuérdese, unos están recibiendo justicia y juicio y otros están recibiendo misericordia, pero ninguno injusticia, porque en él no hay injusticia. Dios de verdad, justo y recto. La corrupción no es suya. Nunca, acuérdese, nunca, jamás y nunca. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, jamás y nunca. Así no entienda en el momento, hermano amado, así no tenga claridad, por favor, guarde silencio, ruegue y clame para que el Señor traiga entendimiento y le muestre a través de su palabra la razón. Pues no hay injusticia. No suba eso en su corazón, ese pensamiento. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Jamás y nunca. Y si alguien le muestra y le señala por medio de la Biblia, a través de su palabra, y el Espíritu Santo lo redarguye, y entonces que lo que está diciéndole el Padre es la verdad, no piense en lo que le han dicho los hombres o en lo que ha escuchado de fulano, así sea su abuelita que lo quería mucho, su mamá, su tía, la profesora de catequesis, la niña, en fin. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Entonces aquí en esa porción de viviendo en el Espíritu, está entonces manifestando claramente esa diferencia entre poder y vivir plenamente en la libertad a la cual el Señor nos llamó y nos hizo libres, y poder entonces disfrutar de esa gracia salvadora, poniendo y confiando única y exclusivamente en el Hijo de Dios y teniendo como suficiente su sacrificio, y sabiendo que no ha habido y no hay nada que yo haya hecho o haya dejado de hacer, ni para merecer ni para no merecer, sino que a Él de su gracia, de su voluntad le plació salvarme, manifestándome a su Hijo Jesucristo, dándome la fe, el don de la fe en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ese es el regalo precioso, la salvación que el Padre me ha manifestado, me ha dado a través de manifestarme a su Hijo Jesucristo, para poder yo entrar en su reposo y confesarlo como único, suficiente Salvador de mi alma, y poder entonces ser libre de la ley
sabiendo que entonces yo no tengo que hacer o dejar de hacer para agradar a Dios, sino que yo creo en lo que el Hijo de Jesús, en su Hijo Jesucristo hizo para agradarlo, y eso es suficiente, consumado es, hecho está. Y esa es la justicia, en la cual entonces yo me estoy siendo justificado. Que se acuerda entonces que Él está dándome la justificación, me está dando, ¿qué? Dijimos entonces, cuando hablábamos acerca de, hacíamos la analogía con la incapacidad. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hola Jocelyn, el Señor Jesús te bendiga. Y entonces continúa, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Ay, pensar en las cosas de la carne, bueno, pensar en, digámoslo así, en ir al cine, ¿qué más? Pensar en un carro, pensar en, ¿qué más podemos decir? Ay, es que pensar en las cosas de la carne, pensar en las cosas de la carne, pensar en la música, pensar en una fiesta, pensar en si me compro un vestido, si estudio medicina o si estudio matemáticas. Pensar en las cosas de la carne es enfocarse en qué debo hacer o en qué puedo hacer yo para agradar a Dios, para ganarme el favor de Dios. Y pensar en el Espíritu es recordar la obra gloriosa, maravillosa de nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesucristo, que siendo yo culpable, Él me manifiesta su amor enviando a su Hijo al mundo a que muera en la cruz, derrame su sangre, pague con su vida por mi pecado. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ay, hermano, no se ocupe de la carne, no, todo siempre está girando en torno a cómo se está comportando y cómo está haciendo y está dejando de hacer. No, recuérdese, aquí lo que está hablando es ocuparse de la carne, es quitar la mirada de Jesucristo. Quitar la mirada del Redentor, del Salvador. Ocuparse de la carne es entonces pensar que entonces efectivamente ahora entonces sí voy a leer la Biblia, me voy a congregar y voy a entonces a ver cómo entonces que empiezo a conocer para ver cómo me pongo a obedecer, para que a través de esa obediencia, de ese conocimiento que ya tengo acerca de la voluntad de Dios, de la qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios no aprueba, lo que ética y moralmente es correcto para Él, lo que es incorrecto, entonces a ver de qué manera, cómo. Ahora sí, entonces, ese favor de Dios, entonces, se manifiesta en mi vida. Y eso no es así. Eso es ocuparse de la carne. En cambio, ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y es paz. Porque entonces, en el que vive en el Espíritu, efectivamente de todas esas cosas, de esas condiciones pecaminosas y de esas debilidades, de esas concupiscencias y de todas las tentaciones, el Señor entonces lo libra, lo agrada, lo salva, lo limpia. Y de manera natural, la obra de Dios, que es manifestar a través de mí a su Hijo Jesucristo, para que por medio de su Hijo Jesucristo lo vean a Él, se acuerda del espejo, entonces se lleve a cabo. Porque los designios de la carne son en amistad para con Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que entonces agrada a Dios? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se crea a Dios, porque es necesario que el que se crea, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Porque se acercan a Dios no por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, confiando y teniendo claro que Él nos hizo aceptos en el amado. Que como dice entonces en Él, en Efesios, ¿recuerdan cuántas veces Efesios capítulo 1? Mírenlo, porque no hay tiempo. O sea, sí hay, pero se nos acaba rápido. En Efesios capítulo 1, versículo a partir del 3, miren y reflexionen hasta el 14 para que vean que no se cansa de decir cuántas veces en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ven, mis amados hermanos? Porque acuérdense claramente que Dios, entonces, ¿por qué lo que a Dios le gusta, por qué lo que le agrada a Dios es la fe? Porque la fe esa que nos ha sido dada en su Hijo Jesucristo es en la cual toda la gloria es para el que está sentado en el trono y el que está a la diestra, para el Padre y para el Hijo. Y podemos confesar, así como en Apocalipsis, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Porque donde hay gloria para Dios es en la gracia. Para que toda lengua confiese, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Dios mira, entonces, la fe, porque en la fe es que Él está siendo glorificado. Así de sencillo. Y Dios es así, sabio, como Dios. Así como diría, entonces, solamente invierte donde ve que saca. ¿No se acuerda que se lo dijo Él? Sabía que eres hombre severo, que siembras donde no recogiste y donde no esparciste, ¿ok? Que vas a la fija. ¿Sí? ¿Ven? Entonces que no, los que viven por la carne, por los designios de la carne, los designios de enemistad de la carne son enemistad contra Dios, porque no entonces le da la gloria a Dios. ¿Cómo podéis creer vosotros entonces que no buscáis la gloria de Dios, sino que buscáis la gloria de vosotros mismos? Todo el tiempo, acuérdese que todo el tiempo lo que causa la incredulidad entonces en el hombre es el deseo de, entonces no solamente engañado por el diablo, que no le resplandezca el evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, para que no glorifique a Dios. Y que el hombre entonces está bajo esa tentación y que esa potestad del diablo es entonces no queriendo reconocer la gloria de Dios para no darle la gloria a Dios. Y entonces, ¿qué es en la religión? ¿O qué es entonces los que viven por medio de la carne? Donde entonces la gloria es, como se dice, compartida. Dios hizo, pero yo me ayudé. Ayúdate que yo te ayude. Yo digo, ayúdate que ¿qué? Que yo me ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es pensar en la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo, qué fuerte. Porque hay millones de personas que se confiesan a sí mismas como cristianas. Y piensan que son cristianas porque entonces digan, creo en Jesucristo. Pero son cristianos, es cristiano el que tiene el Espíritu de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo es el que ha recibido el don de la fe en él, en el Cristo, como el Salvador de su alma. Entonces, si usted quiere, digamos, saber o hacer un examen real, exhaustivo, acerca de si una persona verdaderamente por el Espíritu Santo y con el don de la fe de Dios cree en Jesucristo, al preguntar ¿por qué cree en Jesucristo? ¿Qué es entonces lo que le da certeza a usted de que efectivamente usted sí cree en Jesucristo? Porque los mormones creen en Jesucristo, los adventistas creen en Jesucristo, los testigos de Jehová creen en Jesucristo, los presbiterianos creen, los católicos creen en Jesucristo, los musulmanes creen en Jesucristo. Tienen 50 tías y todas creen en Jesucristo. Pero el que cree en el Jesucristo, entonces es el que tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y quién es el que tiene el Espíritu de Cristo? El que confiesa que gracias a la obra de Jesucristo, del Hijo de Dios, sus pecados son perdonados. Ha recibido el perdón de sus pecados. Y ahora es Hijo de Dios. Eso es. Y lo va a explicar aquí más adelante. Porque los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Porque entonces todo el mundo, entonces, como les decía, el testigo de Jehová cree en Jesucristo. El mormón cree en Jesucristo, el católico cree en Jesucristo. Usted pregúntele para que vea que todos creen en Jesucristo. Por eso se confiesan cristianos. Y cuando usted les va a hablar de algo, no les va a hablar de nada que no sé. No, es que ¿para qué me va a decir a mí de qué? Si yo también creo en Jesucristo. ¿Qué cree usted de Jesucristo? ¿Por qué cree en Jesucristo? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué ha recibido entonces por creer en Jesucristo? Y el que le diga entonces el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, y ahora puedo ser y soy hijo de Dios, entonces ya, ahí usted puede ya hacer ese, digamos, examen espiritual, el estado espiritual de esa persona, si realmente esa persona ha nacido de nuevo y ha recibido la salvación, que es por gracia, que es el don de Dios. Y entonces dice aquí, hermanos, que somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, y más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Entonces, ojo, porque esta parte es importante. Todo es importante, pero ojo este detallito. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque si va a querer establecer que Dios establezca esa justicia por sus obras y va a empezar a querer entonces justificarse delante de Dios por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, entonces finalmente de Cristo os desligaste los que se circuncidaron, de la gracia habéis caído. Porque si vivís por la carne moriréis. Y está entonces dejando claro, exactamente, está dejando claro que entonces, ojo, que no puede volver, porque acuérdese que dice la ley que mientras estaba vivo el marido está sujeta, pero que si una vez muere el marido queda ¿qué? Libre para unirse al que quiera. Y no se puede entonces vivir en las dos. Y que entonces el error consiste entonces en pensar que ocupándose de la carne, tratando de ser o buscando
por sus propias obras agradar a Dios, lo va a lograr, sino que por el contrario se va a morir. Una vez, y aquí está hablando de los que han recibido la gracia, ojo. Sino que entonces lo que está diciendo es que la forma, la manera correcta de vivir una vida ética y moralmente correcta en santidad y justicia delante de Dios y delante de los hombres es la obra de Dios a través del Espíritu Santo por medio de su palabra, limpiándonos. Y más entonces yo, en vez de buscar leer en la Biblia qué hago, qué dejo de hacer, qué Dios le gusta, qué Dios no le gusta, para que yo entonces me acerque a Él o me dé su favor, leo la Biblia buscando qué fue lo que Jesucristo hizo y cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió, actuó y a través de su vida lo agradó, y cómo entonces es agrado que el Padre tiene en Él, en su Hijo, hoy por su gracia salvadora, yo lo estoy disfrutando. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que está diciendo, no es al contrario. Y es entonces, tener entonces eso claro, es vital en la vida de fe, y esa es la obra gloriosa y maravillosa que aquí el Espíritu Santo está entonces a través del hermano Pablo explicando. No, escúcheme, no es entonces ahora. Empiecen a buscar y ver y escudriñar y ver qué es lo que Dios quiere, aprueba, desaprueba, que a Dios entonces está llamando bueno, que está llamando malo, para que entonces ustedes empiecen a vivir esa vida ética y moral correcta para agradarlo a Él, para ganar su favor, porque entonces van a morir, se van a desligar de la gracia y van a comenzar a establecer su propia justicia y no se van a sujetar a la justicia de Dios como les pareció a los fariseos, que a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Que quítate que eres más santo, somos más santos que tú. Tenemos la ley, en ella tenemos la justicia, nuestra confianza, y no necesitamos del Salvador. Jairo Guzmán, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenas noches. Esta parte es vital. No, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero más ocuparse del espíritu es vida. Lo que está diciendo, lo que está dejando claro aquí es eso. Ahora yo lo que necesito y con todo mi corazón anhelo y deseo es ver a Jesucristo. Porque usted sabe que la consecuencia de idolatrar a alguien es que uno finalmente termina convirtiéndose como ese alguien a quien idolatra. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando uno idolatra a alguien, la máxima manifestación de la idolatría es convertirse en ese alguien. Entonces aquí usted y yo debemos entender, estamos siendo y somos llamados a idolatrar a Jesucristo, a enfocarnos en el conocimiento de Él, en enfocarnos en su obra, en la grandeza de su amor, de su misericordia. En ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. En eso tenemos que enfocarnos. Y haciendo eso, agradamos a Dios. Y al hombre que a Dios agrada, a sus enemigos, los hace estar en paz con Él. El principal enemigo nuestro es la carne. Por eso dice que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque de manera natural, la obra de Dios se va llevando a cabo en mi vida. La santificación comienza a ocurrir. Empieza a ser transformado desde lo profundo, el espíritu, el ser humano, la nueva criatura.
hecha conforme a la semejanza de Jesucristo. Así es que ocurre. Entonces ahora lo buscamos, escudriñamos, leemos, meditamos, pero ¿acerca de quién? ¿En quién nos enfocamos? Porque no estoy diciéndole aquí, bueno, ¿cómo es que usted, para que venza el pecado, mire, para que venza esto, para que haga aquí, para que ya sea mejor aquí, para que sea aquí, para que sea allá? Pero pastor, aquí también en las cartas están las recomendaciones y cómo, por supuesto que sí, y está dando consejería. Y está dando consejería. Yo también como pastor doy consejería, claro que sí, y cuando necesiten, con todo el gusto. Consejería, claro. Pero aquí, en este momento no es para darle, esto no es para darles una consejería, sino para predicar y enseñar el glorioso evangelio de Jesucristo. Que nos enfoquemos en Él. Y si usted ha visto, y si reflexiona acerca de esta enseñanza y la repita, va a comprobar que no estamos hablando y no hemos hablado ni usted ni de mí ni de nuestras cositas. Ni estamos entonces diciendo que, o hablando de la problemática que es real acerca de la debilidad, la consecuencia de estar en esta carne. Porque no es que la estemos desconociendo, no es que la estemos obviando, no es que estemos diciendo que no existe, que no la hay, sino que estamos como dice aquí claramente, porque todos los que son, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que estamos haciendo es eso, hablando y meditando acerca de la obra de Jesucristo, del Hijo de Dios, manifestando y confesando que ha sido y es por medio de Él y gracias a Él. Lo que estamos haciendo es, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Porque cada vez está quedando más claro y está quedando más manifestado a todo nuestro ser, estamos siendo más conmovidos y más persuadidos en todo nuestro ser acerca de que somos agradables al Padre por medio de Jesucristo. De que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Que hemos sido y somos de alta estima y somos adoptados hijos suyos en Jesucristo. ¿Ven? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿cómo? Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, ¿se acuerda que le decía acerca de cómo es que usted entiende, sabe, si alguien realmente es un cristiano y cree en Jesucristo? Porque confiesa que Dios es su Padre, porque sus pecados fueron y han sido perdonados gracias a la obra del Hijo de Dios. ¿Ven? Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto ahora, y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Entonces, ¿se acuerda? Que lo hemos hablado y lo hemos estudiado. Bueno, yo digo y doy como sentado, perdónenme porque hay muchos que están tal vez conectados y no están llevando las enseñanzas. Es difícil a veces no tener esa secuencia clara. Pero que entonces efectivamente decimos hijos redimidos, nuestro espíritu fue salvo. Pero que aún estamos, y lo explicaba aquí en el capítulo 7, entonces en este cuerpo de carne
que es vendido al pecado. Que por eso entonces todavía no hablamos, vemos que el mandamiento es santo, justo y bueno, y no hablamos entonces acerca de que ya la ley no sirve, la ley no hay que obedecerla, nada de esas cosas. Amparo Álvarez, el Señor la bendiga, porque entonces lo que hay, y tenemos entonces claridad, es que miserable de mí, ¿quién me redimirá? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque aún la redención de esta carne, como tampoco de esta creación, se ha llevado a cabo, se ha efectuado como tal, sino que el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando entonces de una redención primeramente espiritual, pero no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo. Entonces, de lo que está hablando aquí, esa redención, donde esta creación va a ser entonces libre del pecado. Y está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida, y lo explica entonces porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y está aquí la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que efectivamente, así como nuestro espíritu ha sido y fue redimido, salvo, también entonces nuestra carne lo será. Por eso creemos entonces en que los muertos resucitan. Y así como entonces dice claramente en Corintios, y lo está explicando, no hay tiempito en este momento y quiere uno tocar todos, pero es demasiado, no difícil, imposible, sino que es demasiado material. Y allá está explicando entonces con qué cuerpos resucitan en la resurrección, con qué cuerpos resucitarán los muertos. Cuando seamos redimidos, nuestro cuerpo sea redimido también. Y eso es entonces esa gloriosa resurrección que aguardamos por la fe y la esperanza que tenemos en Jesucristo. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Bien? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad intercede por los santos. Importante, que es esa obra gloriosa y maravillosa que el Padre, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, nos está dando su Santo Espíritu para que Él los guiará a toda la verdad. Y nos ayuda para que entonces nosotros oremos y pidamos como conviene. Y pedir como conviene es pedir para no vivir por la carne, sino por el Espíritu. Clamar y pedir que en todo momento, como lo más precioso y lo más maravilloso que tenemos, es esa gracia, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de lo que tengamos que pasar, vivir o ver en esta carne, nuestra fe no falte. Que podamos todo el tiempo confesarlo a Él como el Salvador y suficiente, el Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Y eso es entonces ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es que el Espíritu Santo intercede, pero ojo que dice, más el que escudriña, ¿qué? Los corazones. Al que mucho se le perdona, mucho amará. Al que poco se le perdona, poco amará. Que en unos obra mucho el Espíritu Santo y en otros obra poco el Espíritu Santo. Pero no porque Dios haga acepción de personas, sino porque entonces escudriña la intención, porque escudriña los corazones. Y sabe quién efectivamente entonces a quien se le perdonó mucho, mucho amará. Y al que mucho ame a Jesucristo, el Hijo de Dios, mucho será amado por el Padre, dice nuestro Señor, y vendremos y haremos ¿qué? Morada en Él. En ese obra el Espíritu Santo. Quien a poco se le perdona, también poco ama, y entonces obra el Espíritu Santo, obra poco el Espíritu Santo. Y a todo el que tiene se le dará más, y aún el que tiene lo que piensa tener, se le será quitado. Todas esas son palabras que no estoy sacando versos del contexto, sino que los estoy metiendo dentro de este contexto. De que, hermanos amados, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que habría sido habría llegado a ser.
que Él es el principio y Él es el fin, es el alfa y la omega. He aquí el principio de la creación de Dios, en Apocalipsis. Enfoquémonos todo el tiempo en eso. Para que por entonces el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Porque si vivís por el Espíritu moriréis, mas si vivís por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo actúa, obra en los que aman al Señor Jesucristo, a los que en Él piensan y en los que en Él meditan, en su salvación. Y a los que buscan en todo tiempo siempre confesarlo, así como dice en Hebreos, frutos de labios, sacrificio, ofrezcamos siempre por medio de Jesucristo, capítulo, ya para ir aterrizando, capítulo, Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Ofrezcamos qué? Siempre. Sacrificio. Por medio de él. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Glorifiquemos, exaltemos siempre a Dios, confesando a su Hijo Jesucristo. Confesando que ha sido y es por medio de él y gracias a él, a esa sangre maravillosa, preciosa que él derramó, que ahora nuestros pecados son perdonados. Y que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, que él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Siempre. Y el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo obra. Y todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Ofrezcamos frutos. Frutos de labios que confiesan su nombre. Por sus frutos los conoceréis. ¿Usted está llevando frutos, mi hermano? Está llevando frutos y entonces, a ver, los frutos. Y se enfocan en los frutos y están pensando que los frutos, entonces, la religión se los va a poner. Entonces les ponen religión, a través de la religión, los frutos para que entonces los recojan. Y son entonces frutos artificiales. No, para que quiere ver frutos. Los frutos de los cuales está hablando allá en Gálatas, los frutos del Espíritu, templanza, benignidad, mansedumbre, amor, fe, todo. Glorifiquen siempre y manifieste siempre y predique siempre el Evangelio del reino de los cielos, la salvación que es por medio de la gracia a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios y la obra que él hizo en la cruz. Pastor, pero eso es lo mismo. Sí, eso es lo mismo. Y que el Señor nos ayude para que no prediquemos otro evangelio, para que no nos desviemos. Pero eso es lo único entonces que Dios quiere, eso es lo único que Dios sí, amén. Que el carácter de su Hijo Jesucristo, a través de la obra maravillosa, por medio de la fe en él y a través de la palabra del Espíritu Santo, entonces se manifiesta en mi vida. Todo el tiempo, siempre tenga presente y pueda confesar que la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero que está a la diestra. Y que eso es lo más grandioso y lo más maravilloso, poder entonces permanecer en esa gracia y crecer en ella. Y crecer en esa gracia es precisamente eso, crecer en el conocimiento y el entendimiento de esa voluntad de Dios, donde ese conocimiento y esa voluntad de Dios nos lleve a esto, a tener claridad acerca de esto, que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que habría sido habría llegado a ser.
el que es el principio de la creación de Dios. Es llegar a eso, crecer en la gracia es eso. Y ahí es donde vamos entonces en ese proceso de la santificación. Leo la palabra, escudriño la palabra, medito en la palabra, amo la palabra, permanezco en esa palabra para que obre el Espíritu Santo y me revele cada día más a su Hijo Jesucristo a mi vida. Y forme más en mí su carácter. Y acuérdese que uno termina convirtiéndose en lo que idolatra. Y esa es la voluntad de Dios. Para eso nos hizo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Para que fuéramos entonces como su Hijo Jesucristo. Que siempre entonces he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Y hoy esa glorificación entonces al Padre es así como lo dice el libro. ¿Recuerdan? En Filipenses capítulo, para terminar ahora sí, Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es lo que hoy, con el entendimiento, ocupándonos del Espíritu, es lo que hacemos, para lo que leemos la Biblia, para lo que participamos de los estudios, para lo que nos congregamos, para que cada vez más sea revelado a nuestros corazones Jesucristo. Tengamos más sabiduría espiritual, más conocimiento acerca de el Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, de la obra de Dios. Bueno, amados hermanos, entonces que el Señor nos ayude. Vamos entonces a dejarlo ahí y continuamos con la otra parte de este mismo 8, Dios mediante, entonces en el próximo lunes. Vamos a orar juntos con nuestro Señor, como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. Un beso, un abrazo. El Padre les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Recuerden, aquí desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, con la hermana Marielita, disfrutando entonces de la comunión. Amén, amén, Sandrita. Chao, chao.